En 1926, ante la propagación de la aftosa, los Estados Unidos prohíben la exportación de carnes. Esto genera un sentimiento antinorteamericano entre los terratenientes que favorece la posición de los conservadores a favor de la nacionalización del petróleo. El apoyo se extiende a la mayoría del ejército, que predica un modelo de país autónomo, a los terratenientes, afectados por el control del negocio de los frigoríficos por parte de los norteamericanos, y a una parte de la población que ve a Estados Unidos como una importante representación del imperialismo con una extensa historia de intervencionismo en América Latina. Pero otros sucesos dejan el tema de la nacionalización del petróleo de lado por el momento. La crisis económica de 1929, iniciada en Estados Unidos, afecta a la economía nacional y el proceso inflacionario socava el apoyo a Irigoyen de los sectores medios y populares urbanos. La oposición política se vuelve dura en el rechazo al uso de la intervención federal como herramienta política. Los problemas se acumulan a la espera de que Irigoyen les dé una solución, ya que el líder radical insiste en estar al tanto de todo. Y entre denuncias de corrupción, renuncias masivas de miembros del gobierno y la creciente incapacidad física de Hipólito Yrigoyen, la situación política se deteriora día a día. Bueno, hablamos de la situación compleja con Estados Unidos, básicamente, y las reacciones del gobierno de Irigoyen. ¿Qué me dicen? Que realmente rechazo la lectura que acabo de escuchar del tape, lo cual no me sorprende. Es una visión sesgada de la historia como las hay tantas. En la Argentina, si hay algo que tenemos que hacer en la Argentina es educar a la juventud muy bien en temas históricos y en temas de educación cívica y democrática. Bien. Esto lo veo como profesor de Derecho Constitucional sistemáticamente en la universidad. Por eso puedo entender que mucha gente no conozca la Constitución ni se enseñe la educación cívica en base a los valores de la Constitución. Haber dicho recién que la nacionalización del petróleo era la intención de sectores conservadores, bueno, es no conocer lisa y llanamente la historia. Es decir, el radicalismo crea YPF, incluso durante la presidencia de Alvear, y el propósito era nacionalizar definitivamente el petróleo. En segundo lugar, había llegado el presidente Herbert Hoover e Irigoyen le dice a Herbert Hoover, le había dicho antes y se lo dice después, de que los hombres son sagrados para los hombres, los pueblos son sagrados para los pueblos, y como presidente de Argentina y en representación de América Latina, el prestigio en América Latina de Irigoyen era enorme, le dice que hay que terminar con la política intervencionista que tenían los Estados Unidos. Así que él siempre tuvo una idea muy clara sobre lo que debía ser la política exterior de la Argentina, basada siempre en la soberanía de los estados, en los principios, en este caso de no intervención, y con una clara posición democrática y americanista. Lo real y lo concreto es que, como lo dije antes, el golpe se vino preparando por sectores conservadores, con responsabilidad del ejército, con responsabilidad de algunos sectores de la Iglesia, que formaron parte de todo lo que sería el proceso del 30. No se llevaba muy bien Irigoyen con la Iglesia. No, sí se llevaba en general bien. Él mismo era un católico que fue enterrado, además, con los hábitos religiosos. O sea que eso, es decir, tampoco es cierto. Lo que estoy hablando es de otros sectores de la Iglesia que alentaron la solución fascistizante para la Iglesia, que es la que va a comenzar con el golpe de 1930. Ahí está el problema. Es decir, un nacionalismo católico ultra reaccionario y fascistizante que en definitiva es
lo que impulsa el golpe de Uriburu de 1930 y de otros sectores que estaban al lado de él, como Sánchez Sorondo, y que son los que además van a intentar la reforma de la Constitución. No se trata solo, ¿para qué? Para cambiar la filosofía política, democrática, republicana y federal. Es decir, el problema de 1930 no es solo el derrocamiento de Irigoyen, no es solo la ruptura del orden constitucional, es el ataque liso y llano con una ideología de este tipo a la esencia filosófica política de la Constitución. Cuando comienza la persecución, que es gravísima para la máxima dirigencia del radicalismo, Irigoyen, que ya ha tenido que renunciar porque estaba enfermo y estaba en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata, y le tiene que decir al regimiento, cuando se ha enterado que ha triunfado el golpe, el 6 de septiembre, él tiene que decirle: perdóneme, le dice al teniente coronel, el coronel, permítame dormir acá porque no tengo a dónde ir a dormir. Claro, él vivía allá en la calle Brasil, con una gran humildad en la ciudad de Buenos Aires, llegó a tener estancias, las entregó todas para la política, murió en la pobreza, fue perseguido brutalmente, lo hicieron preso a los pocos días, estuvo en 2 barcos, en el barco Buenos Aires y en el barco Belgrano, en condiciones gravísimas porque estaba muy enfermo. Claro. En esas condiciones le inician un proceso, se defiende él personalmente, es una de las páginas más impresionantes de la historia, la defensa que hace Irigoyen ante esa Corte Suprema, donde él lo había designado presidente. En ese momento el presidente de la República podía designar al presidente de la Corte Suprema, lo designa Figueroa Alcorta de Córdoba. La respuesta de Figueroa Alcorta es la del 10 de septiembre. La tremenda acordada del 10 de septiembre, hablo de las responsabilidades de intelectuales como Lugones, que había escrito La Hora de la Espada en 1924, alentando el golpe de Estado. Hablo ahora del propio presidente de la Corte, Figueroa Alcorta, que en esa acordada fundamenta el golpe, es decir, avala el golpe de Estado de 1930, como haría lo propio la Corte en la acordada de 1943. Es decir, estos son hechos gravísimos, es la ruptura entonces de la Constitución y es el comienzo de la decadencia nacional. De una costumbre. Cuénteme, por favor, el tema de la anécdota de su padre también. Así, bueno, en el velorio. mi padre estuvo en Martín García, no sé con qué situación, de qué presidente radical, ¿no es cierto? Claro, es que después de estar en los barcos lo mandan a Martín García. A Hipólito Yrigoyen. Claro, entonces, y sé que fue muy perseguido porque tengo documentación donde le dicen, como él era periodista, dice, vamos a publicar lo que usted escribe con un seudónimo, claro. Inclusive tenía programas de radio, etcétera, o sea, sufrió una persecución muy grande, pero bueno, era un hombre soltero, era escritor y digamos que de algún modo se dedicó a esto. Y yo voy a ir a Martín García porque no he encontrado los registros, entonces no sé en qué situación fue que estuvo. Si estuvo cuando fue a Alvear, que creo que Regina Pacini también lo acompaña a Alvear a la cárcel, en Martín García, que se acondicionó una propiedad, o si fue con Hipólito Yrigoyen, porque en no están los registros, pero me han dicho que están en Martín García. Otros fueron a Ushuaia, ahí está la foto que vos ves en la cárcel de Ushuaia de Ricardo Rojas. Sí, estuve en su celda. Es una cosa tremenda, es decir, cuando este gobierno militar está convencido que ha muerto el radicalismo, claro, convocan elecciones en la provincia de Buenos Aires y se encuentran con el triunfo de la fórmula liderada por Honorio Pueyrredón que gana la provincia, con lo cual inmediatamente es intervenida la provincia de Buenos Aires y después damos lugar a la proscripción del radicalismo y a lo que viene ya a partir de 1932 con Agustín Justo, que había sido ministro también de Marcelo de Alvear. Bueno, es otra parte de la historia, es una década que también merece mucho análisis y mucha consideración. Bien. Pero es evidente que esto que ocurre en 1930 y sobre todo la introducción de esta filosofía de tipo fascistizante en contra de lo que es la filosofía política de la Constitución, yo creo que eso es lo que va a asignar ya los problemas políticos futuros muy graves que tuvo la Argentina. Muchísimas gracias a los dos, nos encantó tenerlos aquí.
Gracias, José. Muchas gracias. Gracias. Hernán. Historia fascinante también la de Hipólito Yrigoyen. Aquí en Debates, mucha consecuencia tuvo su acción en la historia de la Argentina, algo que seguiremos repasando a lo largo de nuestros programas. Nos despedimos, nos encontramos mañana a las 21 aquí por Canal U. Gracias.